García, que es profesor de filosofía en las Pedroñeras, en Cuenca. Él es doctor en filosofía, ha hecho una tesis sobre bioética y ha escrito diversos artículos sobre este tema. Por ejemplo, uno de no hace mucho sobre un tema que es de actualidad, que es sobre la gestación por sustitución, que os recomendamos. Bien, su ponencia se va a llamar, su comunicación se va a llamar Paracetacol contra el sinsentido, homenaje a un ilustre colquense, ¿no? Siempre que está dedicado a José Luis Col. Os dejo con Antonio. Bueno, voy a ponerme en situación, no sé lo que aguantaré con él, ¿vale? ¿Se me oye? No sé si se me oye así sí, para no utilizarlo. ¿Sí? Venga. Bien, bueno, pues quizás pueda resultar paradójico, de acuerdo con la temática de estas jornadas, establecer una estrecha relación entre dos conceptos aparentemente irreconciliables, como son los de filosofía y humor. Mientras que el discurso filosófico pues parece llevar necesariamente aparejado un halo de sobriedad en la transmisión de sus ideas, el humorístico denota una atmósfera de jocosidad que en principio parece hacerlo poco propicio para la exposición de argumentos y teorías graves. Teniendo esto en cuenta, mi pretensión con la presente comunicación será atender a una parte de la obra literaria del insigne humorista conquense José Luis Col, 1931-2007, para no únicamente demostrar la negación de tales asertos, sino cómo el humor, además de resultar una herramienta adecuada para la crítica y la reflexión, se convierte en un instrumento idóneo para la captación de la realidad, así como también de catarsis con la que el humorista logra despojarse del sufrimiento que le acarrea una existencia sin sentido. En mi introducción, pues, decía el actor estadounidense George Burns que quien nos hace reír es un cómico, pero quien nos hace pensar y luego reír es un humorista. Con poco que nos internemos en la obra literaria de José Luis Col, corregiremos con bastante inmediatez que, de acuerdo con la tipología señalada por Burns, el humorista conquense debe ser justamente incluido en la segunda de las mencionadas clases. Este humorista, a quien le gustaba presumir diciendo «soy de Cuenca», cosa que muy pocos pueden decir, nació en esta ciudad el 23 de mayo de 1931. Fue aquí donde inició su carrera profesional, colaborando en el periódico local Ofensiva, así como también en Radio Nacional de España. Con 24 años se trasladó a Madrid, donde comenzó a trabajar como escritor humorista y actor teatral, aunque la popularidad le sobrevendría una vez se uniera el también humorista Luis Sánchez Polac, quienes juntos formaron el dúo Tipicol, cuyo salto a la televisión a finales de la década de los años 60 del pasado siglo, pues les supuso la gran fama que lograron mantener durante más de 20 años. Aunque su faceta televisiva sería la que le granjeara sus más grandes éxitos, es a su obra escrita en la que centraría ahora la atención, y aunque en ella no hallemos atisbo de sistema o de teoría filosófica alguna, sí encontraremos abundantes reflexiones, sobre todo de denuncia social, sirviéndose para ello del vehículo humorístico como medio de expresión del que Col resulta un conductor experto, con el cual logra liberarse de la angustia ocasionada por la realidad que le tocó vivir. El primer punto lleva por título el humor como instrumento de captación de la realidad. En un artículo titulado El chiste y su teoría, Manuel García Morente realiza un breve análisis sobre la diferencia existente entre lo cómico y el chiste, que Freud desarrolla en su obra El chiste y su relación con el consciente. Siguiendo a Freud, afirma el filósofo jienense que lo cómico se distingue del chiste porque lo cómico se descubre, mientras que el chiste se hace. O lo que es lo mismo, lo cómico se ve en las personas, situaciones, etc., mientras que el chiste es una elaboración psíquica peculiar. Lo cómico es un espectáculo, el chiste es una formación psíquica. Si tenemos esto en cuenta, la frase de Burns que reproducía más arriba resulta ahora especialmente reveladora, porque cómico también puede ser un bebé de pocos meses, al igual que un perro o un gato, y no hay mejores ejemplos que esos vídeos que pueden ser visionados en internet, donde los animales protagonizan escenas que pueden llegar a resultarnos de lo más hilarantes. Ahora bien, pensemos en lo siguiente. ¿Los animales o un bebé tienen la pretensión de hacernos reír? ¿Son sus comportamientos conscientemente realizados buscando producir en nosotros tal efecto? ¿O por el contrario, y siguiendo la idea freudiana, es algo que nosotros descubrimos en ellos? En cambio, si nos referimos al chiste, este debe ser entendido como una elaboración
elaboración psíquica llevada a cabo de forma consciente por el intelecto del sujeto que lo realiza, esto es, del humorista, cuya intención es en principio obtener la risa del oyente. El chiste supone necesariamente un dominio del lenguaje que tanto al bebé como al animal les está vedado. Al primero de forma circunstancial, y al segundo esencialmente, siendo en modo alguno para ambos capaz de plantearse. A través del lenguaje es como intentamos apoderarnos de la realidad, transformándose en un apéndice con el que procuramos ir más allá de nuestra simple corporalidad. Ahora bien, mucho más ambiciosa es la empresa que el humorista persigue, que lo que pretende es trascender la mera función referencial del lenguaje para jugar con él, desarmándolo y empleándolo en su provecho. Esta es la misma idea que también parece querer expresar Camilo José Cela en el prólogo al diccionario de Coll. Dice él: Coll anda de bombín, lo cual no es óbice para que se saque las palabras de la manga como el prestidigitador se saca palomas del sombrero. O el nene zangolotino, lombrices y hasta percebes por el trasero. Las tuerza, las retuerza, las enguile, le salta el ombligo haciéndoles un lacito al bies y las echa a volar. Coll, como todo humorista, se sirve del lenguaje, pero al mismo tiempo lo trasciende, se eleva sobre él, buscando los juegos de palabras y dobles sentidos, persiguiendo que la risa del espectador se manifieste. Empero, no nos confundamos, porque para que esto ocurra, el humorista debe evidenciar una realidad que permanecía oculta y que él mismo desvela. Y una vez revelada, la risa no acontece de forma inmediata, cual explosión de cohete pirotécnico, sino que precisa de un proceso en el que el sujeto primero comprenda, razone y finalmente reaccione. De esta manera el chiste no forma parte de una marcha solitaria que comienza y concluye en el emisor, sino que responde a un curso progresivo donde el humorista presenta y desvela, y el espectador descubre y ríe a partir de la previa reflexión. De ahí que el chiste precise también de la intervención activa del espectador, convirtiéndole necesariamente en parte fundamental del proceso. Sin embargo, en el caso de la obra de José Luis Coll, la realidad desvelada no culmina una vez lograda la risa, ya que una vez extinta esta, el espectador regresa a la casilla de salida, prosiguiendo con la cavilación. Es así como afirmo que este insigne conquense no puede ser meramente catalogado como humorista, debiendo admitirse también en él una faceta rigurosamente filosófica, al afanarse en que el espectador prosiga planteándose aquello que se le intentó transmitir a través del chiste. Prosiguiendo con la argumentación, si acudimos de nuevo al planteamiento de García Morente, afirma este que el hombre es el único animal que goza de los beneficios intelectuales. Por eso es también el único que percibe sus defectos y quiebras, y por tanto el único que se ríe, y se ríe de sí mismo. De esta manera, si el ser humano es el único que goza de los beneficios intelectuales, podemos realizar una apuesta mayor y afirmar que el humorista se encuentra en un nivel superior, pues no solo goza de los beneficios intelectuales, sino que además de percibir sus defectos y quiebras, se erige sobre ellos y les otorga un nuevo sentido que ningún otro animal inteligente es capaz de atisbar por sí mismo, pero que tiene la suficiente capacidad de mostrárselo a aquellos que están ciegos, cual prisionero platónico liberado de sus cadenas que, percibiendo la idea de bien, se siente en la obligación moral de regresar a la caverna para revelárselo a los demás. De esta forma podemos entender al humorista como revelador de una realidad que está más allá de los ojos cotidianos. Hacer humor significa hacer ver lo que está más allá de la simple percepción, constatar una verdad que el resto es incapaz de percibir por sí solo. Y es aquí donde podemos vislumbrar cómo el humor se convierte en instrumento para la captación de la realidad, a partir del cual poder mostrar lo que permanece oculto, haciéndolo así objeto de reflexión y crítica ante una realidad que a Coll, como veremos a continuación, se le antoja sin sentido. El segundo de los títulos lleva por nombre El humor como herramienta de crítica y reflexión. De todas las obras escritas por José Luis Coll, dos son a las que ahora haré especialmente referencia, a saber, Cosas mías, del año 1976, y Pensaciones, del año 2001. En ambas, nuestro humorista pues pretende ir allí del chiste, demandando nuestra atención para evidenciarnos aquello que le angustia, perteneciente todo ello a una realidad absurda, propiciada por los años de posguerra en los que su vida quedó sumida. 25 años distan entre la publicación de una y otra, y aunque es fácil suponer que la composición de Cosas mías se llevó a cabo durante los años de dictadura, el contenido de Pensaciones no difiere del del anterior.
En cuanto a su estructura, las dos están compuestas por multitud de sentencias que no sobrepasan las 2 líneas en la mayoría de los casos, con la excepción de los 64 breves relatos que forman la primera parte de Cosas Mías. La censura, la pobreza, la guerra, son algunos de los temas de los que se sirve Cole para develar una realidad basada en la sinrazón que permanece oculta para los ojos que o no quieren ver o que sin más remedio se han acostumbrado a la oscuridad. Cole manifiesta su rotundo convencimiento en la incoherencia de la vida, todo ello ocasionado por la realidad en la que se encuentra inmerso y contra la cual no puede hacer nada, dándonos a entender que la única solución para conseguir sobrellevarla pues es la resignación. Y es que, aunque paradójicamente el Conquense se sirva del humor para revelarnos tal sinsentido, tampoco se encuentra en los mencionados libros atisbo alguno de esperanza, puesto que su confianza en el ser humano, el único ser que podría revertir esta terrible situación, es nula. Y buen ejemplo de ello es cuando afirma que en el mundo hay gente maravillosa. Lo que no sé es en qué mundo. O cuando afirma que un niño es un futuro hijo de puta. Empero, no pensemos que de él mismo tiene una mejor consideración, pues en repetidas ocasiones se utiliza a sí mismo como diana de sus afilados dardos. Por ejemplo, al declarar que tengo un enemigo que se llama igual que yo, nació el mismo día que yo, y para colmo, sus padres y los míos son los mismos. Incluso varias veces muestra su claro disgusto por encontrarse en esta vida, al manifestar que he venido al mundo, y ahora, ¿quién me indemniza? Aunque pueda resultar increíble, el pesimismo rezuma en cada una de sus páginas, pero Cole no parece reconocerlo al sentir que no es que yo sea pesimista, es que me fijo. A pesar de ello, el humorista saca músculo cuando lo que pretende es hacer denuncia social, con el fin de que su lector se apreste a la crítica y la reflexión, utilizando el humor como arma ante la represión, siendo el de la censura uno de los temas estrella que recorren toda su obra, sobre todo aquella que padeció como escritor durante los años de la dictadura, donde el pensamiedo, que define en su diccionario como acción de pensar con terror, era el vil protagonista. A continuación reproduciré algunas de estas sentencias como representativas, las cuales considero como ampliamente esclarecedoras. La prueba de que yo como escritor soy libre para decir lo que quiera es que acabo de decir que soy libre para decir lo que quiera. Yo no tengo derecho a quejarme de nada, así me lo han notificado. A mí si me prohíben hablar me callo, pero como me dejen hablar, me callo. No tengo inconveniente en decir todo lo que pienso, siempre que me permitan retractarme. Librepensadores somos todos aquellos que pensamos libremente a solas. No mientas nunca, jamás, bajo ningún pretexto. Di lo que pienses siempre, en cada momento, ante quien sea, pero no mientas, ni engañes aunque te engañen. Que la franqueza sea tu norma y que en paz descanses. A todo hombre, por oprimido que viva, le llega un momento en que es libre de hacer cuanto se le antoje bajo tierra. Aunque no es de extrañar que todas ellas pertenezcan a su libro Cosas Mías, aún pueden encontrarse algunos retazos en Pensaciones, en el que también es fácil observar la lejanía con la que Cole las compone. Por ejemplo, callar por orden gubernativa se acabó en 1975. Que nos prohíban hablar es terrible, pero aún es peor que nos obliguen a callar. Callar es un punto de sabiduría, si nadie te obliga. A pesar de todo, hay una frase con la que el Conquense parece rematar tal desvarío, sirviéndose de ella cual espada medieval que alzándola blande victorioso. No hay carcelero que pueda suprimir la libertad. La mente nunca está cautiva. Cuanto al tercer punto, lleva por título el humor como catarsis ante el sinsentido, y es que en el prefacio de la filosofía del derecho dice Hegel que la lechuza de Minerva extiende sus alas al anochecer, y eso parece sucederle a Cole cuando, echando la vista atrás, se plantean sus pensaciones qué papel ha tenido Dios en todo lo que ha vivido. El humorista parte directamente del convencimiento de que Dios no existe, pero al mismo tiempo da la sensación de que mantiene un diálogo persistente con él, o al menos una interpelación constante exhortándole a que exista, para que así pueda darle alguna razón del sinsentido de la vida, y seguidamente poder recriminárselo. Y es que al Conquense le supone demasiado desasosiego pensar que el mal del mundo se le deba única y exclusivamente al ser humano, por lo que precisa recurrir a Dios, para que consiga darle alguna explicación de toda esta sinrazón y responsabilizarle de ello. Así llega a decir que Dios debería arrepentirse de no existir, y si existe, debería arrepentirse.
O pobre Dios, de la que se ha librado con no existir. Hasta llega a reprocharle exclamando, Dios mío, ¿por qué me obligas a ser ateo? Tal y como puede inferirse, Cole podría servirse de la divinidad para encontrar un asidero al cual agarrarse y poder bracear en el inmenso absurdo que la vida supone, pero lejos de intentarlo lo rechaza. Y con la certeza de que no es posible ningún tipo de esperanza ante la incongruencia, recurre al humor como tabla de salvación con la cual poder liberarse de esas emociones negativas que le persiguen y que lo dejan exhausto, incapacitado para poder seguir adelante. Ni siquiera la idea del suicidio le reconforta, como le ocurría a Cioran, y así lo reconoce cuando declara que llega un momento en que un hombre que ya no puede resistir más, y ese es precisamente el momento en el que hay que seguir resistiendo. De este modo, el conquense utiliza el humor como catarsis ante la insensatez, ante el sinsentido del mundo, porque si no existe solución, riámonos entonces de las desdichas. Hasta llega a corregir y reformular el famoso lema orteguiano, afirmando que Ortega debió decir yo soy yo y mi circoestancia. Porque eso llega a ser la vida, un circo que acaba por no tener gracia. Para Cole, la vida sin humor sería una pesada carga, un lastre insoportable de sobrellevar con paciente resignación. De ahí que, ante la desesperanza de lograr enmendar una existencia calamitosa y baldía, qué mejor manera de deshacerse de las desgracias que reírse de ellas, despojándolas de su gravedad, acogotando las emociones nocivas, empleando para ello la risa homicida. Es así como el humor se convierte en el compañero idóneo de viaje con el cual poder transitar por tan arduo trayecto en el que se convierte la vida, sin que la desesperación pueda resultar tediosa e incapacitante. Y como conclusión, tal y como creo haber demostrado, la obra de José Luis Cole no puede reducirse a la más que laudable faceta humorística, sino que además lleva implícita una dimensión marcadamente filosófica, con la cual este ilustre colquense nos desvela una realidad que permanece oculta para los ojos poco versados, denunciando a través de ella un mundo que se le antoja absurdo, que no puede cambiar y al que resignado debe amoldarse, aconteciendo irremediablemente en el angustia. Sin embargo, en el humor se encuentra también la salvación, y aunque la solución que el humorista ofrece quizás resulte poco convincente para algunos, Cole consigue liberarnos de todas esas emociones negativas que a veces nos extenúan e impiden seguir adelante. De ahí que deba concluir esta comunicación rindiendo un justo homenaje a una de las figuras humorísticas más representativas del siglo XX en nuestro país, invitándoles a que conozcan la obra de este ilustre conquense y puedan así evadirse, aunque sea por unos instantes, de sus problemas cotidianos, al mismo tiempo que reflexionan sobre las cuestiones que sutilmente nos plantean. Por tanto, es por ello que debo finalizar diciendo que, si las desdichas nos asaltan, tomemos paracetamol y riámonos con ganas. Muy bien.